Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González. Vamos a hacer una lámina de estudio anatómico del brazo. Yo tengo acá un modelo en donde vemos la articulación del húmero, el radio, y está conectado con el cúbito, el olecrano, ¿no? Aquí el epicóndilo, aquí la epitróclea, ¿no? Pero solamente es una parte del húmero. Y lo que quiero es iniciar la lámina con un dibujo sencillo en donde se puede entender esa parte, ¿no? Vamos a ver. Luego voy a tratar de hacer aquí otra posición, otro movimiento, pero quiero iniciar por ese. Vamos a ver. El codo, entonces hago como un encaje y acá este ángulo, ¿no? Donde sube justamente el radio. Acá la cabeza, esta es la diáfisis, es decir, el cuerpo mismo del hueso. Bien, aquí hay una hendidura. Acá hace una curva fuerte, bastante fuerte, la epitróclea, ¿no? Es decir, aquí dentro deberíamos sentir y ver la tróclea. La tróclea viene a ser como una especie de carrete, ¿no? Una forma de carrete en donde justamente el pico del, es decir, es una tróclea acá y acá es un cóndilo en la parte inferior del húmero, ¿no? Va a venir así, esta parte, aquí es un vacío, esta es la vista frontal, ¿no? Esta parte de acá, la epitróclea, epi porque está por encima de la tróclea, tiene una forma así, acá es un vacío, porque tiene que girar el pico de la cabeza articular del cúbito, hasta acá debería verse, y sentirse ahí entonces la forma de la tróclea, un poco, ¿no? Y luego ya aquí, en este sector, la epitróclea. Yo creo que por medio de los dibujos nos vamos a entender muy bien, ¿no? O sea, tenemos mejor disposición de comprender las formas. Esta parte desde atrás viene hacia adelante y hay como una fibra que conecta el radio con el cúbito, ¿no? Ambos son dos huesos que van en paralelo, pero en esta posición el radio está en pronación, es decir, viene por encima del cúbito, ya no están en paralelo, ¿no? Esta es entonces la apófisis estiloides del radio, se ve acá por encima, y luego ya vemos por detrás, al fondo, la apófisis estiloides, pero del cúbito, por acá atrás.
Bien, la parte de adentro, entonces, la parte posterior, esta es la parte posterior del radio, pensando en la postura anatómica, ¿no? Y esta es la parte anterior, por acá abajo, es cóncava. Entonces aquí debería verse como un espacio que se curva hacia adentro, por abajo y por adentro, ¿no? Con los bloques de sombra ya podemos entenderlo mejor. Acá viene algo de luz. ¿No? Ya quiero sombrearlo. Entonces hago los cortes de sombra. Y reservo, lo que pienso es que como mi cartulina es ploma, le puedo dar unas sombras intensas hasta cierto punto, y luego ya hacer una ilustración con un lápiz claro. Vamos a ver. Pero primero hay que asegurar las sombras. Este es el espacio de medio tono que quedará como la cartulina, y en el momento de poner las sombras hacerlo de un modo en que estén muy concretas. Grafico entonces fuerte el contorno, acá también. Es decir, todos los bloques de sombra, los bloques más intensos de sombra, los voy a poner muy intensos, muy oscuros, como a este nivel más o menos, ¿no? Ahí está la cabeza. ¿No? Quisiera un modelado duro, muy expresivo. La punta del lápiz tiene que ser fina, pero que mantenga la sensación de trazo, que no se pierda la sensación del trazo. Las sombras más fuertes sí deberían ser muy sólidas, es decir, con un llenado compacto, ¿no? Apego el trazo hasta llegar al punto en que ya la línea no se ve. ¿No se dan cuenta? Con ese tratamiento sí se queda una idea muy fuerte de la forma. Si nos vamos muy suaves con el medio tono, no seríamos tan específicos. Lo que estoy buscando es que el dibujo sea absolutamente descriptivo. Entonces sí necesito marcar los planos de una manera muy rotunda. Poco reflejo. ¿No? Muy poco reflejo, no mucho. ¿No? Acá también. Cuando usamos carboncillo solamente frotamos y ya nos queda el medio tono, muy fluido, muy natural, ¿no? Cuando utilizamos lápiz hay que conseguir o tratar de conseguir un poco esos mismos efectos, pero trazo por trazo.
Entonces el manejo se vuelve más meticuloso, ¿no? Ambos tratamientos son muy hermosos. Bien, esta es una punta. La luz viene desde mi ventana, como siempre, yendo en dirección hacia la derecha. Entonces hace sombras acá en los planos inferiores. Todo este es un plano oscuro, ¿no? En este sector entonces sí necesito marcar más la línea, ¿no? Y voy de la línea, la sombra, hacia arriba, ¿no? Vamos a ver. Esta parte es más oscura desde donde yo la veo y queda como un reflejo abajo. Luego aquí en medio existen como unas depresiones muy sutiles, lineales, por donde pasan los tendones. Y acá este es el lado posterior del cúbito. Primero mejor hacer una sombra más unificada, es decir, no busco valores por dentro de la sombra, simplemente quiero tapar todo el espacio correspondiente a la sombra, ¿no? Con un valor 6, nada más. Una vez que ya sienta la unidad de la sombra, recién ahí busco más valores por dentro, ¿no? Ahora sí, más valores por dentro.
Todo el radio gira por acá. El lado de atrás puede quedar un poco más plano y más suave. Y para que se entienda bien que el radio viene por delante, al menos hasta esa sección. Estoy trabajando sobre una cartulina de granos muy suave y de color plomo, y el lápiz es un polícromo. Cuando pasan los minutos en la elaboración del estudio del dibujo, ya la vista comienza a sensibilizarse mucho más en la forma y los valores tonales. Los relieves menores, así como las distribuciones generales, ya se presienten mejor, ya se sienten mejor. Al comienzo no. Por eso mejor reservar las partes más importantes para el final. Al comienzo solamente andar de a pocos con las generalidades, ¿no? Cuando vemos ya mejor en el dibujo, ahí sí atacamos ya las partes más sensibles. El mediotono va a determinar qué partes son más suaves. Por ejemplo, acá debería ser una parte suave. Sé que acá en la epitróclea, esta es la parte interna. Es decir, esta es la punta de la parte del codo que toca hacia tu tórax. Y el codo en sí, la punta del codo está por detrás. Entonces, esta parte es suave, es redondeada, pero el modelado todavía puede permanecer con planos rotundos, ¿no? Se va a ver redondeado, pero por planos. Yo creo que es mejor.
Así no nos perdemos en una expresión de volumen que sea demasiado suave, como un globo, ¿no? Eso no existe. Con el lápiz, entonces, bueno, podemos pasarnos modelando mucho tiempo. Es un juego hermoso, ¿no? Para mí, sombrear es casi como meditar. Por instantes me olvido del mundo, los problemas, el ruido. Es difícil lo del ruido, ¿no? Pero, pero es agradable perderse en un dibujo durante unos minutos. Esta parte ha quedado muy plana. Darle una sensación de hueso, acá delgado, acá sí está bien, termina aquí el radio, un poquito más oscuro. Esto viene a primer plano, todo este sector a primer plano. Y acá debería existir una franja oscura que separa entonces el cúbito, al menos ese plano. Ya. Muy bien. Entonces, si es que encuentro mi lápiz blanco, voy a ver dónde está. Ya tengo estas opciones. Yo creo que podemos probar ahí a un costado. ¿Qué lápiz? Este es un Derwent. Funciona perfecto. Me quedo con este. Hay que definir el estilo también. ¿Vamos a frotarlo o lo vamos a mantener por trazos? Podríamos frotarlo un poco. Entonces observo bien en dónde merece tener luz y ya remato el dibujo con luz. Ahora no debería extender demasiado las luces porque perdería la elegancia del contraste. ¿Me dejo entender? Si yo me excedo
en la cantidad de blanco, entonces ya no funciona como expresión de contraste, es simplemente un tono ya disgregado, muy generalizado. Solo lo aplicaré en ciertos lugares. Casi. Bien, ahí estaré. Siempre firmen sus dibujos, ¿no? Algunos acabados más, yo le daría algunos acabados más, pero digamos que para el video ya es muy largo. Bien, entonces esta es la ilustración de el radio, el cúbito y parte del húmero en la articulación. Ya seguimos con la lámina. Si te interesa el curso de estudios anatómicos, revisa el enlace que dejo abajo. Un abrazo, hasta luego.